Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Esas 4 preguntas que menciona Verónica, que las ha calificado la Corte como vía enmienda, ¿usted cree que deban estar en la papeleta finalmente? Milton y Verónica, un saludo cordial. A ver, habría que esperar el segundo momento. Creo que esto de aquí es absolutamente indispensable. Lo que hizo la Corte Constitucional, como bien señaló Verónica, es determinar únicamente cuál sería la vía para modificar, realizar la modificación constitucional. La vía, de acuerdo a la Corte, es la enmienda, que es la vía más sencilla, de paso, es el mecanismo más rápido. Pero aún existe un segundo momento, que es de analizar si las preguntas son constitucionales o no, que es lo mismo que hizo la Corte con las preguntas de consulta popular. Es decir, si están bien redactadas, si los considerandos están justificados. Ese análisis de forma y de fondo todavía falta para establecer si esas preguntas entran o no en la papeleta de la potencial votación a la que iremos. Ahora, cuando se califica la vía y se la define como vía enmienda constitucional, es diferente a que se la califique como vía reforma parcial. Si fuera una reforma parcial, esas preguntas deberían ir primero a la Asamblea Nacional para que luego terminen en una papeleta. Y luego van a referéndum, correcto. Primero, cuando es reforma constitucional, que es un proceso mucho más complejo, digamos, de modificación constitucional, la Asamblea Nacional tiene que realizar 2 debates y con tiempos determinados, además en la misma Constitución y en la misma ley orgánica, y luego un referéndum constitucional. La enmienda es distinta, ¿no? La enmienda es un proceso en el que básicamente la Corte señala que no existe una modificación de los elementos del Estado, no existe restricciones de derechos, y entonces esto se puede solucionar vía Asamblea Nacional únicamente. Es decir, como estas 4 han sido calificadas vía enmienda, tienen mayor oportunidad de que estén dentro de la consulta actual que busca el presidente Noboa. Irían básicamente a la Asamblea Nacional. Si es enmienda, irían a Asamblea Nacional. También, ¿por qué deberían ir a la Asamblea Nacional? Porque la enmienda constitucional requiere un proceso dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, un proceso de análisis en la Asamblea Nacional. O sea, no va a haber 10 preguntas en la consulta, va a haber 6. No, porque las preguntas que irían son las preguntas de consulta popular. O sea, 6. 6, y si es que el presidente quisiera modificar alguna de las que ya están, de las que fueron dadas de baja de alguna manera por la Corte Constitucional, puede modificarlas y volverlas a presentar. Ahora, cuando la Asamblea trata la vía enmienda, ¿esto significa 2 debates en cuánto tiempo de plazo cada uno? La Constitución establece que la enmienda tiene 2 debates. El tiempo no lo tengo ahora claro, pero son 2 debates en la Asamblea Nacional con un tiempo determinado para que exista esto que nosotros conocemos como la deliberación democrática. El presidente de la República puede, ya de cambio de las preguntas de las 4 vía enmienda, las preguntas que no fueron aprobadas, ¿puede reformularlas? Puede reformular las preguntas de consulta popular, puede cambiar algunas de las preguntas, ¿no es cierto?, en función de que la Corte Constitucional señaló, por ejemplo, que no existe justificación de la pregunta o no existe conexión de la pregunta con los considerandos. Esto es un problema de forma que el presidente podría cambiarlo en cuanto a la redacción y volverlo a presentar. En términos de tiempo no habría problema también, porque ya tiene que esperar los 20 días para las preguntas que van a consulta a reforma constitucional, y entonces estas entrarían perfectamente en ese tiempo también, si quisiera volverlas a presentar. Jimena, ¿cómo ve lo que resolvió la Corte Constitucional y, por ejemplo, estas preguntas que no aprobaron el examen constitucional? ¿Usted está de acuerdo que no se hayan aprobado? ¿Qué se debería hacer, por ejemplo, respecto a las no aprobadas para que, si es que son reformuladas, puedan pasar el filtro de la Corte Constitucional? A mí me parece que es correcto. El análisis que hace la Corte Constitucional es un análisis técnico, sobre todo en función de forma, ¿no? La mayoría de las preguntas se caen por forma, es decir, por problemas de redacción o por problemas de conexión entre la pregunta y los considerandos. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es básicamente lo que le establece la ley orgánica, que es establecer o analizar si la pregunta no tiene carga emotiva, si la pregunta no está planteada en términos sugerentes, es decir, que de alguna manera
presione al elector a decidir de determinada forma. Eso es lo que hace, por ejemplo, con la pregunta que tiene relación con los migrantes. Entonces, la Corte Constitucional dice, a ver, en esta pregunta hay carga emotiva, usted está redactando la pregunta con carga emotiva. Entonces, me parece que hace un muy buen análisis, un muy buen filtro, porque los electores no van a las urnas leyendo los considerandos y los anexos. Van a leer Claro. la pregunta y a veces van a leer la pregunta en ese momento. Entonces, se necesita un filtro anterior, un filtro previo de alguien técnico que establezca que la pregunta esté redactada y que no tienda a confundir al elector. Son las 8:52, estamos hablando con Jimena Ron, abogada constitucionalista. ¿Qué pasa con la pregunta sobre la extradición? Esa pregunta que pasa a una segunda revisión y que no estaría en la papeleta, sino sería vía enmienda constitucional. ¿Por qué cuando lo preguntó Lazo sí fue a papeleta? Ese es uno de los cuestionamientos que se hace en el voto salvado. De hecho, hay un voto salvado en ese dictamen en el que se establece por qué cuando se preguntó el tema de la extradición para determinados delitos se requería reforma constitucional y por qué esta vez cuando ampliamos ya de manera general se requiere enmienda. Es decir, antes, digamos, se requería más y ahora se requiere menos. Ese es un cuestionamiento del voto salvado, ¿no? Pero el argumento básicamente de la mayoría, de los jueces de mayoría, es que no existe una vulneración a un derecho porque básicamente nosotros también tenemos la obligación de generar cooperación internacional con delitos que tienen que ver con delitos transnacionales. Entonces, que el tema de la extradición tiene que ver con una cooperación internacional y además cumple con lo que la Constitución establece, que es que tenga requisitos claros y requisitos que protejan también a quien está siendo extraditado. Y eso es, por ejemplo, que no sea sometido a penas de muerte en los lugares, en el lugar en el que va a ser extraditado, que la petición sea realizada ante un juez, es decir, que hay un análisis judicial de por medio, y todo esto se establece dentro de los considerandos y los anexos de la pregunta. Ahora, el presidente de la República tiene la oportunidad, tiene chance, digámoslo así, de reformular las 4 preguntas que son calificadas vía enmienda. Es más difícil. Eso es más difícil porque lo que le dice la Corte Constitucional en las preguntas que no pasa es, esto no pasa por enmienda. Significa que la Corte no lo deja claro, pero entre líneas pareciera, si no pasa por enmienda, entonces pasa por otra de las de los procesos de modificación constitucional, que serían reforma constitucional o asamblea constituyente, no tenemos claro cuál. Básicamente tendría que volver a preguntar. Entonces, si no es por enmienda, es por reforma y plantearlo de esa manera. La Corte lo único que respondió es que por enmienda no es. Porque además, y esto creo que es importante, cuando el presidente plantea un proceso de modificación constitucional y establece una posible pregunta, tiene que establecer o sugerir la modificación. ¿Qué tipo de modificación es? Si es enmienda, si es reforma, si es asamblea. El presidente, por todas las preguntas que él planteó para modificación constitucional, él sugirió enmienda. Entonces la Corte Constitucional le responde y le dice, no, enmienda no es. Interesante. Ahora, hablando de tiempos, Jimena, y tomando en cuenta también sobre estas 4 preguntas que la Corte Constitucional solamente emitió dictamen de vía, podemos pensar que la fecha que dio más o menos el presidente de la República es correcta para tener una consulta popular, es decir, para marzo o abril. Sí, porque la Corte tiene 20 días, en esto sí son 20 días, es un término fatal, como ustedes conocen, son 20 días obligatorios. Si es que al día 21 no ha emitido la decisión, entonces se entiende que la decisión es positiva, sí, lo que nosotros conocemos como un dictamen ficto, de manera que técnicamente tendrían que contarse esos 20 días y ya el presidente estaría habilitado para convocar, para enviar al Consejo Nacional Electoral y pedir la convocatoria para la consulta popular, lo que tiene que ver con plebiscito y si es que hay algo que se vaya también para modificación constitucional. El presidente tiene la opción de meter más preguntas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque se ha hablado mucho de el ITT y Asuní, de que el presidente busca una moratoria. Y muchos entendidos dicen que la moratoria se debe preguntar también en una consulta popular. No solamente preguntar si es que hacer la misma pregunta de la consulta de agosto. Es decir, el tema del Yasuní. Podría,
podría incorporarlo, todavía tiene el tiempo incluso, ¿no? Que es lo que yo les decía, ya tiene 20 días que esperar por la modificación. Entonces, si ya tengo 20 días, puedo meter bien una pregunta adicional y esperar otros, o sea, hacer que empaten esos 20 días. Es decir, en términos de tiempo está todavía, digamos, es oportuno. Quizás sea una buena decisión en función de que sería el camino más adecuado para cambiar el criterio del pueblo, si es que el pueblo así lo quisiera, evidentemente, ¿no? De ahí el segundo camino que tiene ya es ir a la Corte Constitucional y solicitar un cambio en el tiempo para el cumplimiento de la ¿Es posible constitucionalmente esto? ¿Es posible que el presidente Noboa pida una moratoria sin pasar por consulta popular? Sí, es posible porque la decisión de la consulta popular, y esto es algo que yo he venido diciendo en algunos otros espacios, la decisión de la consulta popular del Yasuní TT de la ciudadanía es forzosa. Es decir, no tiene opción de no cumplirla. Pero ¿qué es lo que sí puede? Cambiar el tiempo para el cumplimiento. Eso sí puede. ¿Por qué? ¿Cómo Porque puede? Porque, ¿por el qué tiempo para puede? el tiempo para el cumplimiento fue determinado por un dictamen de la Corte Constitucional, que es el dictamen 622/622 CP. Entonces, este tiempo que está en ese dictamen, que es un tiempo que la Corte Constitucional dijo, un año para desmontar todo y para terminar las actividades, es susceptible de modificación. La Corte Constitucional tiene la posibilidad, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de mover las disposiciones. ¿Sí? No decir que no se cumpla, eso no se puede, pero sí decir no en un año, sino en dos. No en un ¿Y año. cuánto sería el máximo tiempo para dilatar este proceso? No hay tiempo máximo. Es un tema más bien técnico, Verónica, ¿no? Es Pero, un tema que la Corte tiene que analizar en función de la justificación y de lo De técnico. acuerdo. pero ¿no es un poco tramposo esto, doctora? No es como decir, yo me voy a morir, no sé cuándo ni cómo, pero de que me muero, me muero. Sí, no, técnicamente no, porque lo que la Corte Constitucional, por ejemplo, no sabe son temas técnicos y no tiene por qué saberlo, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo demora en desmontar todo lo que tiene que ver con la explotación del Yasuní TT? La Corte lanzó un ¿Y tiempo de para un qué año. puso, y para qué puso un año? Claro, pero la Corte lo dijo así y no tiene certeza. Es como cuando la Corte Constitucional le dice a la Asamblea Nacional, usted, Asamblea Nacional, tiene un año para emitir una ley y le da esa disposición. Y ya cuando llega esa disposición a la Asamblea Nacional maneja sus propios tiempos y entonces le dice a la Corte, oiga, Corte, en un año no puedo, deme más. Entonces, este tiempo y la forma de ejecución sí es posible moverlo a través de la Asamblea Nacional, pero evidentemente justificándolo. Esto tampoco es una patente de corso, ¿no? No es que el Ujú. presidente de la República pide, oiga, muévame el tiempo y eso se mueve, tiene que justificarlo y la Corte Constitucional tiene que motivarlo también, ¿no? Doctora, gracias por acompañarnos. Jimena Ron, abogada constitucionalista.